Saludo. Estamos en la fase 3, estudio de caso en Colombia, de la asignatura Estructura Administrativa y Legal del tema ambiental en el país. Nuestro grupo termina en el número 23, por lo cual nos corresponde el sector eléctrico. Mi grupo está conformado por Alberto Agudelo, Kevin Leandro Galvis, Rubén Darío Contreras, Jesús Rosales Vidal y quien les habla Adriana Carolina Manzano. El estudio de caso en Colombia, el sector eléctrico. La empresa Agua SAS solicita ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, según su jurisdicción, la licencia ambiental para iniciar la construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad mayor o igual a 10 y menor de 100 MW, diferentes a las centrales generadoras de energía a partir del recurso hídrico en el departamento de Cundinamarca. Allí se ubican tribus indígenas como la comunidad Musos y Panches, quienes poseen zonas sagradas por su cultura y habitan más de 40 años en la zona. Adicionalmente, parte de esta área se considera como área protegida, al tener una alta biodiversidad de especies de flora y fauna, yacimientos de agua y prestación de servicios ecosistémicos. Debido al incremento poblacional, la sociedad civil como campesino han extendido su hábitat y han asentado su vivienda en parte de esas tierras, pues por allí pasa el río Tomo, del cual se abastecen de agua para sus necesidades primarias. Yo como representante de la empresa Agua SAS, eh, les digo que este proyecto tiene como finalidad de dar prosperidad a la región, empleo para los integrantes de las zonas, además llevar a cabo la construcción de una central eléctrica a partir del agua. Para que esto se lleve a cabo correctamente, debemos cumplir con los regímenes, leyes y decretos pertinentes. En la Ley 99 de 1993, Fundamentos de la Política Ambiental Colombiana, en el artículo 5, Funciones del Ministerio, corresponde al Ministerio de Ambiente. Eh, ¿Cuál es la finalidad de este? Administrar las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, velar por la protección del patrimonio natural y la diversidad, la biótica de la nación. También nos basamos en el artículo 49 de la obligatoriedad de la licencia ambiental. Esa nos dice que la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad que de acuerdo con la ley y los reglamentos puedan producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente. La Constitución Política, nos basamos en el artículo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos. También en el artículo 330, sobre la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica. Teniendo en cuenta estas diferentes normatividades vigentes, podemos establecer que dando aplicabilidad a la misma infraestructura, eh, se puede llevar a cabo diferentes proyectos de manera responsable y social. La implementación de una central eléctrica de agua se debe de percibir como un acto de desarrollo social. Sin embargo, esto implica una responsabilidad social, Estado, autoridades ambientales y una responsabilidad misional de generadoras, compromiso social de participantes y comunidad. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Albeiro Agudelo. Continuando con la problemática seleccionada, me correspondió como actor la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Ya hablando de la normativa propiamente, el decreto 1320 de 1998 en su artículo 8, solicitud de la licencia ambiental, nos habla de que se deberá juntar cartografía y georreferenciación de los asentamientos donde están los pueblos indígenas, las comunidades negras o en este caso los campesinos. En el artículo 9 de la citada ley, proyectos que no cuentan con términos de referencia, se deberá informar al Ministerio del Interior sobre la participación de estas comunidades en la consulta previa. Ya dando inicio a la gestión administrativa como tal
y amparado en el artículo 222.342 del decreto 1076 de 2015, la CAR Cundinamarca exigirá a la empresa Agua SAS el respectivo diagnóstico de alternativas ambientales para de este poder escoger la alternativa que genere menos impacto y sobre ella realizar el estudio de impacto ambiental. Asimismo, la CAR Cundinamarca, acatando la ley y en su artículo 330 de la Constitución Nacional y el artículo 76 de la Ley 99 del 93, se citará a consulta previa y audiencia pública a las comunidades, donde se informará sobre los alcances del proyecto, las medidas de mitigación y, si es necesario, se tendrán en cuenta sus conceptos. Del mismo modo, al recibir la solicitud y el estudio de impacto ambiental, acorde al artículo 22351 del decreto 1076 de 2015, se adjuntará la documentación respectiva que incluye el formulario único de licencia ambiental, los planes que soportan el estudio de impacto ambiental, los costos, los documentos del apoderado, las constancias de pago, la certificación del Ministerio del Interior sobre la presencia o no de comunidades étnicas, y la CAR Cundinamarca tendrá un término de tiempo, tendrá un espacio de 120 días para dar respuesta positiva o negativa sobre la autorización o negación de la licencia ambiental. Muchas gracias. Bueno, continuando con la socialización del tema, aquí tenemos la representación de los indígenas y demás comunidades étnicas. Como se venía discutiendo a lo largo del video, en el proyecto evidentemente existen la presencia de comunidades étnicas, en este caso los musos y los panches, los cuales poseen zonas sagradas por su cultura y habitan y que allí ya llevan más de 40 años viviendo en esa zona. Inicialmente vamos a plantear cuáles son esas normativas que aplican al proyecto, en este caso específicamente para las comunidades indígenas. Tenemos entonces la ley 21 del 91, por medio de la cual se aprueba el convenio número 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Tenemos el decreto 1080 del 93, por el cual se regula la creación de las asociaciones de cabildos y o autoridades tradicionales indígenas. El decreto 1396 del 96, por el cual se crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. El decreto 1397 del 96, por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos. Y por último, el decreto 1320 del 98, que reglamenta toda la consulta previa a las comunidades indígenas y negras dentro del proceso para otorgar la licencia ambiental, en este caso la que pide la empresa Aguas SAS. Como hablaba anteriormente, el decreto 1320/98 se lograron, digamos, destacar dos artículos muy importantes. El artículo 16 de dicho decreto, que habla sobre la reunión de la consulta, en la cual la autoridad ambiental competente citará una reunión que deberá celebrarse dentro de los 15 días hábiles. En esa reunión deben participar todos los interesados, las comunidades indígenas en este caso, el Ministerio del Interior, serán invitados también la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y demás entidades que poseen, digamos, interés en este asunto. Y el artículo 19, que habla sobre la comunicación de la decisión, donde básicamente nos dice que otorgada o negada la licencia ambiental, tenemos el derecho de ser comunicados de dicha decisión. Otros aspectos generales para mencionar son los derechos territoriales y participación consecuente de estas comunidades. En cuanto a los derechos territoriales, pues Colombia como nación es una nación multiétnica y pluricultural. Ha establecido que las comunidades indígenas y negras pues tengan el derecho de decidir sobre sus territorios, como lo dice la Corte Constitucional. Tiene el reconocimiento del derecho a la tierra, los derechos de la identidad cultural y la autonomía son solo reconocimientos formales. Y el derecho a la participación, que pues como Colombia es considerado, digamos, un estado democrático participativo, cuenta con la Constitución Política del 91 para garantizar este derecho.
Entonces, pues los pueblos y las comunidades tribales cuentan con mecanismos como la consulta previa, como ya lo habíamos mencionado, la cual, digamos, proporciona la capacidad de nosotros, de estas comunidades, participar de las decisiones que puedan afectarles en su propia comunidad y, pues, siendo el caso, también percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que se pueda sufrir como resultado de estas actividades, llegando al caso de que pues, se otorgue esta licencia. Por último, y ya digamos sobre esta base que tenemos, que acabamos de decir, pues tenemos algunos puntos de considerar como representantes de las comunidades indígenas y étnicas. Bueno, primero como representantes pues, de esas comunidades, sabemos que la consulta previa es un derecho fundamental y debe responder siempre al principio de buena fe de los demás autores, ¿sí? También que nos garanticen que se debe realizar de forma, digamos, veraz, confiable, que nos garantice todo el acceso a la información, también bajo el principio de la oportunidad, la interculturalidad y el bilingüismo llegando al caso. También sabemos que existen diferentes mecanismos mediante los cuales se puede solicitar la protección de este derecho de participación en estos proyectos para la licencia ambiental, como lo de la acción de tutela. Muchas gracias, continuamos. Como representante de ONG, informo que gran territorio de esta área se encuentra protegida por contar con una biodiversidad bastante importante y fundamental para este territorio. La magnitud de tal proyecto causaría daños en los recursos naturales automáticamente por la utilización del recurso hídrico. Automáticamente habría una desviación del cauce del río, el cual va a escasear el recurso hídrico y se va a afectar directamente flora y fauna de ese sector. Tendríamos un desplazamiento de fauna silvestre automáticamente por la disminución del cauce del río, afectaríamos la flora y afectaríamos también el recurso hidrobiológico, que automáticamente comenzaría a escasear. Por otro lado, podemos ver que también causaría una problemática social, ya que en este sector de Cundinamarca se encuentran ubicados miembros de la población campesina, el cual hacen el uso de recursos hídricos, que es indispensable, y dos tribus indígenas asentadas en ese lugar, que son los musos y los panches, los cuales también serían vulnerados sus derechos, sus costumbres y sus lugares sagrados que tienen ellos habitando más de 40 años en ese lugar. En caso que se generen los daños, que el cual se prevé que se van a generar, y la vulneración de los derechos fundamentales, haríamos uso a los mecanismos judiciales para la protección del medio ambiente, lo cual le implicaría para el Estado o la empresa reparación y compensación de los daños causados. O interpondremos una acción de tutela, que es un mecanismo constitucional que busca garantizar la protección del medio ambiente y evitar que sean vulnerados los derechos. También haremos uso del decreto 1320 del 98 en su artículo 10, que nos muestra los contenidos de los estudios ambientales frente al componente socioeconómico y cultural. También aplicaríamos el artículo 11, donde enviaremos la comunicación a la comisión técnica que trata la ley 70 de 1993. Muchas gracias, Dios le bendiga. La sociedad civil y campesinos, en este papel yo voy a tomar el líder comunal. Esto, como me comentaba mi compañera al comienzo, el caso, nosotros somos unos campesinos que estamos viviendo en el asentamiento del río Tomo y pues igualmente nos abastecemos como fuente hídrica
de este río. Como tal, para la aplicación de este proyecto, nosotros la comunidad y pues el líder comunal, se puede sujetar bajo la ley 143 del 94, donde en el capítulo 10 nos habla de la conservación del medio ambiente. En su artículo 50 nos habla sobre cómo proteger la diversidad e integridad del medio ambiente. También tenemos que en el artículo 52, las empresas públicas y privadas o mixtas de cualquier proyecto deben de realizan obras de generación, interconexión, transición y distribución de electricidad, deben de contar previamente u obtener una licencia ambiental. En el artículo 53 de esta misma ley también tenemos que durante la fase de estudio y como condición para ejecutar proyectos de generación e interconexión, las empresas deberán informar a las comunidades afectadas, consultando con ellas primero siempre los impactos ambientales. Como segunda medida, deben de estar previsto en el plan de acción la parte ambiental. Y tercero, los mecanismos necesarios para involucrar en la implementación del plan de acción ambiental. Todo esto debe ser consultado previamente con la comunidad y los líderes comunales de ahí de la región. También tenemos que en la ley 2811 nos habla del Código Nacional de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente. Aquí se enuncian los principios generales sobre el aprovechamiento y utilización de los recursos renovables y conservación del medio ambiente para el desarrollo de actividades o proyectos de transformación de la base natural. Aquí nos aplicaría este caso en esta ley, pues debido a que van a hacer una transformación del medio natural y pues aquí hay biodiversidad y pues por ende se debe conservar el medio ambiente. También nos podemos basar en la ley 99-93 del fundamento de la política ambiental colombiana. En su artículo 10, en su artículo primero, perdón, los principios generales ambientales de la política pues son los siguientes y que nos aplicaría en este caso, ¿no? Tenemos en el inciso número 2 que nos habla de la biodiversidad del país, que por ser un patrimonio nacional y de interés de la humanidad deberá ser protegida. Entonces pues aquí nos aplicaría este caso porque pues debemos de proteger nuestra biodiversidad. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva, en armonía y con naturaleza. Esto nos aplica porque pues por ende el proyecto nos va a afectar y pues no vamos a tener de pronto una vida como la teníamos antes. La otra es en la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otra cosa. Entonces aquí se debe tener en cuenta de pronto este impacto que puede generar la empresa en nosotros, porque pues nosotros en la comunidad estamos asentados en el río Tomo y pues esta empresa va a venir a hacer la intervención y por ende nos va a afectar el recurso hídrico. Por otro lado, pues que nos podría aplicar en caso de pronto de alguna problemática. Tenemos el decreto 216 del 2003 donde nos habla de la dirección de la participación ciudadana. También tenemos la ley 134 del 94 donde nos habla ya más a fondo de cómo hacer la participación ciudadana, y el decreto 879 del 98 que habla de la reglamentación y planes de ordenamiento territorial, que pues en esto pues se debe basar, digamos, la empresa que vaya a hacer el proyecto como tal. Tenemos como continuación de los temas que se han venido tratando con mis compañeros anteriormente, tenemos los fundamentos constitucionales y legales de la consulta previa. Como marco jurídico de la consulta previa tenemos la Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, 7 y 40 y el párrafo 230 nos habla sobre la consulta previa.
también en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que básicamente sería la ley 21 del 91, que nos habla sobre los pueblos indígenas y tribales, la ley 70 del 93, el artículo 76 de la ley 99 del 1993, aquí nos tocan el tema de la consulta previa igualmente. En el decreto 1320 del 98 se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales. En el decreto 200 del 2003, aquí se establecen objetivos con el Ministerio de Interior y Justicia con dirección a las razas étnicas. En la ley 165 del 94 tenemos el convenio de diversidad biológica y la ley 1098 del 2006 que nos habla también del caso de la consulta previa por la adopción de un miembro de los pueblos indígenas. Igualmente, como se venía hablando anteriormente con mis compañeros, en el decreto 1320 del 98 nos explica el procedimiento de la consulta previa. Como continuación de lo que venían hablando mis compañeros, en el artículo 12 nos habla de la reunión de la consulta. Esta se debe de realizar dentro de los 15 días siguientes a la fecha de solicitud de la licencia ambiental. En el artículo 14 nos habla del documento de evaluación y manejo ambiental. Entonces, el interesado debe elaborar el documento de evaluación y manejo ambiental, quien deberá informar al Ministerio del Interior para que constate la participación de las comunidades indígenas y negras susceptibles a ser afectadas en la elaboración de estos estudios o el proyecto. Entonces, para este fin se deberá dar aviso oportuno a la autoridad ambiental competente dentro de los 10 días siguientes de la presentación del documento de evaluación para que pues se entere y pueda de pronto asistir y pues constatar de que esto se realice. Toda la información que pues fue sustentada en este video fue tomada de las siguientes referencias bibliográficas que se pueden ver a continuación. Como conclusiones de este trabajo podemos tener que, teniendo en cuenta la normatividad vigente, se puede establecer que, dando aplicabilidad a la misma, se pueden llevar a cabo diferentes proyectos de infraestructura social responsable. Y otra conclusión que sacamos como grupo fue que la implementación de una central eléctrica de agua se debe percibir como un acto de desarrollo social. Sin embargo, esto implica una responsabilidad social, esta autoridad ambiental, responsabilidad misional de generadores, compromiso social de participantes y comunidad. Como igualmente se deben de exigir el cumplimiento de las normas y leyes y demás regulaciones que permitan la conservación del medio ambiente, logrando así una sostenibilidad responsable y de visión. Muchísimas gracias por su atención.